Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este encuentro académico CIPAS que corresponde a la tarea 2 y que hace referencia a la temática relacionada con los vectores, matrices y determinantes. En esta tarea les voy a compartir aquí pantalla. Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor. Si pueden ver la pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Es el primer encuentro correspondiente a esta tarea, como les decía. Hoy vamos a trabajar sobre los dos primeros ejercicios que tiene la actividad. Posteriormente nos reuniremos nuevamente para trabajar los ejercicios que queden restando de la actividad. La explicación hará referencia a los ejercicios 1 y 2. Luego de terminar con las explicaciones, o si en el transcurso de las explicaciones hay preguntas, pues simplemente hacen la consulta y vamos aclarando las dudas que puedan tener sobre el desarrollo de la actividad. En esta actividad, que tiene un valor de 120 puntos, se van a trabajar primero ejercicios relacionados con la resolución de problemas básicos de vectores en el plano. ¿De qué se trata este ejercicio? Simplemente nos van a dar unos vectores y nosotros vamos a hacer la representación gráfica de ellos en GeoGebra. Y en esa representación gráfica luego vamos a expresar ese mismo vector como un vector en posición estándar. Esa evidencia de GeoGebra deben anexarla en el desarrollo del ejercicio como una comprobación de lo que ustedes hacen manualmente. Recuerden que para hallar el vector PQ, nos dicen que debemos tomar la diferencia entre las componentes del vector Q menos las componentes del vector P. La comprobación en GeoGebra simplemente es abrir en una ventana y ir enunciando los puntos que nos dan. En el ejemplo que tenemos aquí en pantalla a continuación, nos piden trazar el vector PQ en el plano cartesiano utilizando GeoGebra. Y los puntos son el punto menos 3,5 y 3,2. Entonces vamos haciendo ese ejercicio en GeoGebra, vamos incluyendo los puntos y a medida que vamos colocando los puntos, pues ahí nos irá mostrando el sitio donde va cada punto y luego nos marca el vector que va desde el punto P al punto Q. Posteriormente lo que hacemos es llamar B a la diferencia entre las componentes del vector Q y el vector P. Y él nos genera el resultado del nuevo vector. Ese nuevo vector tendrá origen en el centro de coordenadas y como punto final las coordenadas que nos muestra GeoGebra. El ejercicio hecho paso a paso vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos incluyendo primero el punto P menos 3,5. ¿Se alcanzan a observar la imagen?
Sí, señor. Luego incluimos el punto Q de coordenadas 3,2, él nos va ubicando en pantalla cada uno de los puntos. Luego hacemos el vector U igual al vector PQ para que nos marque como un vector entre los puntos P y Q. El siguiente paso es llamar al vector B como la diferencia entre Q menos P, y es donde se realiza la diferencia de coordenadas entre esos vectores. La coordenada de Q menos las coordenadas de los componentes del vector P. Recuerden que esas componentes, la diferencia se hace primera componente del vector Q con primera componente del vector P, y luego segunda componente del vector Q con segunda componente del vector P. Al realizar ese proceso tenemos como resultado el vector B, que tiene coordenadas 6 menos 3. Este vector B es el vector en posición estándar que tiene origen en el centro del plano cartesiano. Nosotros aquí podemos variar la figura, la forma de los vectores que nos están representando. Pues simplemente yo escojo el vector y me voy a propiedades. Allí escojo el grosor del vector. Yo en mi caso lo trabajo con 10 para que se vea claramente cada vector. Y luego luego unos colores aquí en pantalla: rojo, azul, y él me muestra los dos vectores. Aquí simplemente tenemos ya la representación del vector, de manera que se pueda a partir de él luego obtener el vector posición o en posición estándar, el vector rojo cuyo origen está en el eje de coordenadas, y que el punto final de ese vector, o la cabeza del vector, tiene coordenadas 6, menos 3. Aquí yo puedo ubicar un punto en cada vector y que él me muestre las componentes del vector A de componentes 6 menos 3. Aquí puedo tener lo mismo, el vector y me voy aquí a la opción nombre y valor, y él me muestra el vector P con las coordenadas que le corresponden a cada uno de ellos. Tres menos 2 para Q, menos 3, 5 para P, y para el vector A, las componentes del vector serían 6 menos 3. Luego de realizar todo este proceso, entonces cuando ustedes van a tomar un pantallazo de esta comprobación y la van a anexar con el desarrollo que ustedes hicieron manual para hallar el vector PQ, que es simplemente la diferencia entre las componentes del vector Q menos las componentes del vector P. ¿Correcto? No sé si hay alguna pregunta al momento. Los escucho si tienen alguna pregunta. ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, señor, sí se escucha. ¿Hay claridad sobre lo que deben hacer ahí? ¿O tienen alguna inquietud? Sí, todo claro. Todo claro. Esa es la primera parte que corresponde al ejercicio número 1.
Ya ustedes el desarrollo matemático lo han realizado, ¿correcto? ¿O tienen Sí, alguna señor. dificultad en el desarrollo matemático? Entonces ahora vamos a la segunda parte, que es el ejercicio 2, resolución de problemas básicos de vectores en el espacio. Vectores, introducción y ejercicio resuelto. Vamos a mirar una definición. Un vector, que es un ente matemático, como el punto, la recta del plano. Un vector se representa mediante un segmento de recta orientado, es decir, una flecha, y tiene siempre tres elementos muy importantes, que son el módulo, la dirección y el sentido. Todo vector tiene esas tres características: módulo, dirección y sentido. ¿Qué es el módulo? La magnitud, la dirección y el sentido. Aquí tenemos una representación gráfica, está una representación en el plano, y vamos a definir qué es el módulo. ¿Qué es el módulo? Es el tamaño o longitud del vector y hace referencia a la intensidad de la magnitud que representa. Para indicar el módulo de un vector colocamos pues simplemente el vector dentro de dos barras. Estas dos barras que ustedes ven aquí nos están indicando que estamos hablando del módulo del vector A, cuya magnitud es igual a 5. Si hablamos de dirección del vector, entonces, ¿a qué se refiere? Es la línea de acción del vector. Dirección es la línea de acción del vector. Su orientación en el plano cartesiano se define mediante el ángulo que forma el vector con el semieje positivo de x en posición normal. Y a este ángulo lo vamos a llamar el ángulo θ. No significa que ese ángulo no se pueda llamar de otra forma, puede tomar cualquier otro nombre, alfa, beta, pero para este caso lo vamos a llamar el ángulo θ. En el siguiente ejemplo, la dirección del vector A se define por el ángulo θ, que es igual a 37 grados. Ustedes observan el gráfico. Es el ángulo que se forma entre el eje X y la dirección en que está el vector A. Entonces ahí definimos que la dirección del vector A es de 37 grados con respecto al eje positivo de X. El sentido del vector se refiere, cuando se representa gráficamente con una cabeza de flecha, indica hacia qué lado de la dirección o línea de acción actúa el vector. Es decir, esta flecha nos está indicando el sentido en que está el vector. El sentido del vector A será dirigido hacia la parte superior del primer cuadrante del plano cartesiano. Decimos entonces que el sentido del vector A se representa gráficamente mediante la cabeza de la flecha de ese vector. Entonces, esas son las tres características que se deben tener presentes cuando se habla de vectores: una la magnitud, una la dirección y otra el sentido. Ahora vamos a mirar cómo se realiza la suma de vectores. Si es un ángulo, si es un vector de en dos componentes, pues simplemente se suman esos dos vectores, esas dos componentes de cada vector. Calcular la suma del vector A más el vector B. El vector A tiene componentes 2,3 y B 4,1. La suma de esos dos vectores
Se realiza sumando componente a componente, es decir, primera componente de A con primera componente de B y segunda componente de A con segunda componente de B, teniendo en cuenta si son positivos o negativos esas componentes. Para este caso todos son positivos, entonces tomamos 2 más 4 y 3 más 1. Entonces el vector A más B tendrá coordenadas 6,4. 2 más 4, 6 y 3 más 1, 4. Es la forma en que se debe desarrollar la suma entre vectores. Si el vector tiene 3 componentes, se realiza de igual forma, con primera componente del otro, segunda con segunda y tercera con tercera componente de cada vector. El procedimiento es el mismo. Miremos ahora cómo se hace. Bueno, antes de continuar aquí, miremos en GeoGebra cómo se realiza la suma de esos vectores. Como vamos a trabajar con un vector con 3 componentes, vamos a habilitar en GeoGebra el gráfico en 3D. Y vamos a hacer el cálculo simbólico. Aquí en la entrada voy a colocar los vectores que yo quiero sumar. Entonces voy a llamar a un vector 1 con las componentes 3,2,4 y el vector B con las componentes 2,1,3. En la medida en que vamos incluyendo esos vectores aquí en la ventana de GeoGebra, él nos va mostrando en el gráfico la representación de cada uno de esos vectores. Se observa claramente y me confirma. ¿Me confirman si están viendo la pantalla correctamente? Sí, señor. Sí, señor. Ahora, si aparte de eso yo debo hacer una operación de esos vectores con un escalar, pues simplemente incluyo el escalar en la ventana y para mí el escalar es 3. Y acá puedo realizar la suma de esos dos vectores. Si quiero hacerla, como son vectores U, lo voy a sumar con el vector B. Y me dice que la suma de esos dos vectores tiene componentes 5, 3 y 7. Ustedes observan 1 a 1. Primer componente de U con B da 3 más 2, 5. Segunda componente 2 más 1, 3. Y tercera componente 4 más 3, 7. Si yo quiero multiplicar cualquiera de esos vectores por el escalar A, simplemente escribo A multiplicado por 1 y me muestra el resultado de esa multiplicación del vector por el escalar que yo estoy utilizando. Si multiplico A vale 3 por 3 me da 9, 3 por 2 nos da 6 y 3 por 4 nos da 12. Ese es el resultado que puedo obtener de esas dos operaciones. Primero la suma y luego la multiplicación de cualquier vector por el escalar. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? No, señor.
Ya No, ustedes señor. venían trabajando GeoGebra, ya habían No, señor. desarrollado. ¿No lo habían hecho? Por mi parte, sí, yo ya había trabajado con GeoGebra. Sí, en los anteriores cursos. Ok. El manejo de GeoGebra no es tan difícil. Solamente es ir introduciendo de manera correcta las variables que uno necesita trabajar. Entonces aquí hemos hecho ya una comprobación en GeoGebra de suma de vectores, multiplicación por un escalar. Luego nos van a indicar cómo se calcula el módulo de un vector. El módulo de un vector no es más que la magnitud de ese vector o la longitud del vector. Y para hallar el módulo del vector se utiliza simplemente la fórmula que ya todos conocemos de un teorema muy conocido que es el teorema de Pitágoras. La magnitud del vector b es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué es x y qué es y? Pues simplemente son las componentes que tiene ese vector en cada uno de los ejes coordenados del plano cartesiano. Para el ejemplo que tenemos acá, las componentes x y y serían 4 y 3, que son las distancias o la longitud de las componentes de ese vector en cada uno de los ejes. Para el eje x tendrá una longitud en esa dirección de 4 y para el eje y tendrá una longitud de 3. Me disculpan un momento. Les decía entonces que para hallar la magnitud del vector, pues simplemente aplicamos el teorema de Pitágoras, ya conocido por ustedes, donde vamos a reemplazar la longitud que le corresponde a ese vector en cada uno de los ejes coordenados, o las componentes de ese vector en cada eje coordenado. En el ejemplo que estamos tratando nos piden calcular el módulo del vector A, entonces solo tenemos que trabajar con sus componentes en x y usar la fórmula del módulo que vimos anteriormente. Entonces vamos reemplazando en esta ecuación o en esta expresión la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. X vale 4, será 4 al cuadrado, y y vale 3, será 3 al cuadrado. Eso nos daría 16 más 9, la raíz de 25. Y la raíz de 25 es 5, por lo tanto decimos que el módulo del vector A es de 5 unidades o que tiene una magnitud de 5. Posteriormente hallar la magnitud del vector, entonces nos piden hallar el vector unitario de ese vector A o de un vector A cualquiera. Lo primero es calcular la magnitud del vector como lo hicimos anteriormente. El vector es el vector A con componentes 3,4. Procedemos a hallar la magnitud del vector A, que es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado.
Eso nos da raíz de 25 igual a 5. Ahora, para normalizar el vector, lo que hacemos es que dividimos cada una de las componentes de ese vector por la magnitud del vector, que es 5. Entonces tenemos 3 quintos como primera componente de ese vector normalizado y 4 quintos como segunda componente. Al realizar la operación tenemos que eso nos da como resultado 0,6 y 0,8. Entonces, para el vector unitario de A, con componentes de 3,4, tenemos el vector A igual a 0,6, 0,8, que ya sería el vector unitario del vector A. ¿Alguna pregunta en esta parte? Los escucho, jóvenes. No, señor. No, señor. Luego nos piden cómo se calcula la dirección del vector. La dirección del vector simplemente es utilizar una de las relaciones trigonométricas. Para este caso vamos a utilizar la tangente del ángulo θ. Ya todos sabemos que la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Es decir, tangente de θ va a ser igual a la componente y sobre la componente x. Si trabajamos el mismo ejercicio del vector a cuyas componentes son 4,3, pues simplemente vamos a reemplazar esas componentes en esta ecuación. Nos quedaría entonces que la tangente de θ sería igual a y sobre x, y eso sería igual a 3 sobre 4. Si realizamos esta operación, tenemos que el valor de θ es igual a 37 grados. Dividido entre 4, 0,75. Tangente a la menos 1 nos da 36,8. Es decir, aproximadamente 37 grados, que es el resultado que tenemos aquí en pantalla. Tener en cuenta que para hallar el valor del ángulo θ, debemos aplicar la función inversa a la tangente, no a la tangente, sino a la función inversa a la tangente. Tangente a la menos 1 de el resultado de dividir 3 entre 4. Y así obtenemos que el ángulo es 36,8 y aproximado es 37 grados. ¿Preguntas hasta el momento sobre el cálculo del ángulo? Los escucho, jóvenes. No, señor. Luego tenemos un ejercicio. Un ejercicio que hace referencia al ejercicio 3, que es las operaciones entre vectores, y allí nos piden hallar el área de un paralelogramo
que está definido por los vectores que ustedes escogen ahí en su selección de letras. Hallar el área del paralelogramo definido por los vectores empleando el producto cruz o producto cruzado y calculando la magnitud del vector resultante. El producto cruz lo podemos hallar utilizando el determinante. Ese producto cruz lo que nos genera es un vector que es perpendicular al plano generado por los dos vectores que se tienen inicialmente o con los cuales se está realizando ese producto cruz. Siempre nos genera un vector perpendicular al plano generado por U y B. Para utilizar el determinante ya sabemos que vamos eliminando la primera columna de I y creamos un nuevo determinante que con las columnas que quedan, J y K, y las componentes son U2, U3 y B2, B3 en la dirección I, menos, ahora vamos a eliminar la columna J y nos queda U1, U3 y B1, B3 en la dirección J, más las componentes que salen para el tercer determinante si eliminamos la columna de K, o la columna número 3. Y aquí nos queda U1, U2, B1, B2. Entonces simplemente aplicar esta fórmula ya en los valores específicos que nos indiquen los vectores que seleccionamos. En este ejemplo lo que vamos a mirar es el producto cruzado de dos vectores. ¿Cuáles son esos dos vectores? Menos 2, 4, 1 y 3, menos 1, 2. Entonces vamos a hallar mediante la matriz determinante el producto cruz de U por B. Calculamos entonces cada componente. La componente en X será eliminar la primera columna y multiplicar en cruz los valores que nos quedan de las dos siguientes columnas. 4 por 2 menos 1 por menos 1. Si realizamos ese producto, tenemos que 4 por 2 nos da 8 y menos por menos nos da más. Luego multiplicamos 1 por 1 y nos da 1. Entonces nos dará como resultado 8 más 1, 9. La componente en Y, que es la segunda, eliminamos esta columna y nos queda menos 2 multiplicado por 2. Como estamos aplicando la fórmula para el determinante, esa segunda componente en la dirección J es negativa, entonces debemos tener el signo menos. Menos 2 por 2 menos 1 multiplicado por 3. Entonces nos queda menos 1 por 3. Menos 2 por 2 da menos 4. Y 1 por 3 nos da 3. Y se escondió un poquito la imagen del resultado. Y menos 1 por 3 da menos 3. Entonces menos 4 y menos 3. Menos y menos. Componentes en Z, entonces nos quedaría solamente las dos primeras columnas, menos 2 multiplicado por menos 1 y menos 4 por 3. Menos 2 por menos 1 nos da 2 y menos 4 por 3 nos da 12. Al final, que tenemos que el primer resultado para X nos da 9.
El segundo resultado para Y nos da 7. Y el tercer resultado para Z nos da 10. Esta parte del determinante está clara, entendida. Les pregunto, jóvenes. ¿Alguien me puede confirmar si me escuchan, si está claro lo que acabo de explicarles? Sí, señor. Simplemente tener una aplicación paso a paso de esta fórmula por determinante para hallar el producto cruz. Lo demás son solo operaciones matemáticas de multiplicar números, teniendo en cuenta los signos de esos números. Si son negativos nos van a dar unos resultados negativos, si uno de ellos es negativo y el otro positivo. Recuerden que en la ley de los signos, si los números tienen signos iguales, se obtiene un resultado positivo, pero si tienen signos diferentes, el resultado es negativo. Cuando se multiplican dos números enteros, por ejemplo, que es el caso que estamos revisando. Entonces, el producto cruz nos dio 9, 7 y menos 10. En la segunda parte, entonces nos dicen que calculemos la magnitud del vector cruzado. ¿Y cómo se calcula la magnitud de ese vector? Pues simplemente tomando el teorema de Pitágoras y elevando al cuadrado cada una de esas componentes. Ya sabemos que si la componente es negativa o tiene signo negativo, como lo vamos a elevar al cuadrado, nos tiene que dar un resultado positivo, porque dentro de la raíz cuadrada el resultado final también debe ser positivo. Entonces, para hallar la magnitud de ese vector resultante, simplemente sacamos la raíz cuadrada de la primera componente, que es 9 al cuadrado, la segunda, que es 7, la elevamos al cuadrado, y la tercera, que es menos 10, elevada al cuadrado. 9 al cuadrado nos da 81, 7 al cuadrado 49 y 10 al cuadrado nos da 100. Sumamos esos valores y obtenemos raíz cuadrada de 230. Entonces decimos que el área del paralelogramo es raíz cuadrada de 230, aproximadamente 15-17. En conclusión, ¿qué podemos decir? Que el área del paralelogramo formado por los vectores U y B en el espacio es aproximadamente 15-17 unidades cuadradas. Sabemos que este método, usando el producto cruzado y su magnitud, es muy útil en geometría espacial para hallar áreas de figuras planas que están definidas por vectores. No sé si tienen alguna inquietud sobre lo que acabamos de explicar. Si hay preguntas, los escucho. Si hay alguna inquietud sobre lo que realizamos en GeoGebra, los escucho. A mí me quedó todo claro. ¿Los demás participantes tienen alguna inquietud? No, señor. No, señor, todo claro. Aprovecho para recordarles a todos la importancia de que ustedes participen activamente en el foro de la actividad, que vayan haciendo los aportes de los ejercicios que ustedes van desarrollando para tener el tiempo suficiente para hacer una revisión de cada uno de ellos, hacerle las correcciones en el caso que sea necesario hacer alguna corrección y ustedes puedan hacerlo pertinente con cada uno de los ejercicios. La participación en foro tiene una puntuación dentro de la rúbrica de calificación. Entonces, deben tener en cuenta todo eso. El espacio
o la forma en que ustedes deben hacer sus aportes es mediante un archivo en Word o en PDF. No deben nunca subir imágenes al foro, porque eso lo que hace es que genera un desorden ahí en las actividades, en los aportes que están haciendo. Y en el archivo en Word ustedes hacen su aporte de manera ordenada. Recomendaciones, además de eso. Recuerden que su participación en los CIPAS le generan unos puntos adicionales a la actividad que ustedes están desarrollando, que pueden ser de 5 puntos, dependiendo del criterio de cada tutor. Entonces, la participación en CIPAS, aparte de generar el espacio para ustedes formular dudas, inquietudes que tengan sobre el desarrollo de la actividad, también les brinda la oportunidad de tener unos puntos como bonificación a esa asistencia a estos encuentros. No es el objetivo principal obtener los puntos por bonificación, sino aclarar dudas e inquietudes que tengan sobre el desarrollo de la actividad que se está llevando a cabo. Sin embargo, sí se les motiva a los estudiantes que participen en estos encuentros dándoles los puntos de bonificación para que tengan eso muy en cuenta y entonces sea un motivo más para asistir a los encuentros. En el próximo encuentro vamos a trabajar sobre los problemas del ejercicio 4, que son operaciones entre matrices, y el ejercicio 5, que se refiere al cálculo de la matriz inversa de tamaño 3×3. Ese cálculo de la matriz inversa se va a realizar mediante la aplicación del algoritmo de eliminación de Gauss-Jordan, que es un método, y otra por la matriz inversa, utilizando el método de la matriz adjunta y el determinante. Son los dos métodos que se van a utilizar para el desarrollo del ejercicio 5. Cada uno de ellos debe ser desarrollado por ustedes en la actividad. Y en esta parte de las matrices, pues simplemente realizar todas las operaciones que ustedes tienen aquí desarrolladas. Les pregunto, ¿ya han trabajado en GeoGebra con matrices? Creo que sí, yo he trabajado. O sea, no tienen dificultades con eso. No, señor, por mi parte no. Los demás que dicen, no tienen dificultades. No, señor. Lady, y Johan Schneider, ¿ya tienen claridad sobre el uso de GeoGebra para las matrices o tienen alguna inquietud sobre eso? No, no, señor, por mi parte no. Entonces, jóvenes, si no hay más preguntas por el momento, les agradezco a todos por su asistencia. Espero que nos veamos la próxima semana para otro encuentro donde discutamos sobre las inquietudes que se tengan sobre el desarrollo de los ejercicios 4 y 5 y cualquier otra inquietud que se les pueda presentar de lo que ya vienen desarrollando. El encuentro va a ser siempre a las 5 de la tarde y yo les voy a estar enviando la invitación por el foro y por el grupo de Team para que ustedes estén atentos al encuentro y puedan asistir. Organicen sus tiempos de trabajo o de estudio que tengan con otros cursos pendientes. ¿Les parece?
Ok, muchas gracias. Sí, Bueno, señor, muchas gracias. Sí, señor. ok, bueno, feliz tarde para todos. Espero que hagan los aportes que tengan por ahí pendientes al foro y yo más tarde o mañana estaré revisando nuevamente el foro para hacerle las recomendaciones o las correcciones que tengan que hacer de lo que ustedes vayan subiendo. Jóvenes, feliz tarde, que Dios los bendiga, que tengan una feliz noche. Igualmente, Igualmente, muchas buena gracias. tarde. Igualmente, muchas gracias.